7:17 de la mañana en emisión del Comercio TV de este día 24 de noviembre. Vamos a recibir al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, al asambleísta Elio Peña. Asambleísta, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. ¿Cómo está usted? Buenos días. Un cordial saludo a usted y a quienes nos siguen a través de este importante medio de comunicación en el país. Buenos días. Lo propio, asambleísta, entremos a materia. ¿Qué expectativa tiene del juicio político en contra de la ministra Romo que se realizará el día de hoy? Bueno, la expectativa que tengo nace de la respuesta que dio la Comisión de Fiscalización y Control Político en el sentido de la recomendación del juicio y sobre todo haber visto ya manifestada la voluntad política de todas las bancadas al aprobar el informe con 9 votos venidos desde todas las bancadas. La expectativa es que tiene que ratificarse aquello y prácticamente censurar a la ministra que ha sido cuestionada en el momento del juicio por las causales, pero no solamente por ello, sino que se sobreviene otro juicio y en el contexto está el tema de los repartos de hospitales, el hospital de Pedernales, que dicen mucho de la probidad o la falta de probidad de una alta funcionaria a quien el gobierno respalda a capa y espada sin ningún fundamento. Pero partamos de este juicio, asambleísta. Bombas lacrimógenas caducadas, la actuación policial en contra de los que acogieron a los manifestantes, son los causales para esta interpelación. ¿Usted cree que están alineados en los bloques? ¿Hay los 91 votos? Esa es la incertidumbre que tenemos, pero yo aspiro que los haya porque no puede ser de otra manera. La Asamblea Nacional está para dar una respuesta al pueblo ecuatoriano en el tema de la fiscalización y el control político y decirle de que a la señora ministra sí le sorprendió o le ha sorprendido que este proceso de sustanciación o de juicio político no se abogó en la comisión ni mucho menos se archivó. Al contrario, pasó al Pleno de la Asamblea Nacional y hoy mismo será el final de este juicio. Lo que sí sorprendería es que no haya los votos, porque en esa línea estaríamos hablando de los mismos cabildeos que para la señora ministra ha sido común y la práctica de todos los días en su gobierno. Ella lo ha dicho que fue una cosa normal cabildear con el señor Mendoza, con el señor Azuero. En esa línea no perdemos de vista que esté sucediendo lo mismo. Aspiro que no sea así. Más bien que la Asamblea, que si bien se dice que tiene un desgaste notorio, dé una respuesta al pueblo ecuatoriano y no admitir la descalificación desde el Ejecutivo, ni mucho menos de la señora ministra, el tema de seguir desacreditando a la Asamblea Nacional. Pero hoy queremos cotejar esas posiciones y realmente que la Asamblea le diga al país, que le diga al pueblo ecuatoriano que en el marco del control político y de la fiscalización hacemos lo que tenemos que hacer. Asambleísta, la ministra ha dicho en varias ocasiones que su destitución es como un premio consuelo ante la violencia de octubre. No es así. Ella no puede decir más de aquello, ni podrá desvirtuar lo que no desvirtúe en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Ella tiene que mirar a los hechos de octubre en su contexto, no solo en la parte que le conviene. ¿Por qué se vino? ¿Cuál fue el primer detonante del paro de octubre? Fue ese decreto inconsulto que realmente sorprendió no solamente a los asambleístas, sino al pueblo ecuatoriano. Eso también dio muestras de un gobierno de falta de tolerancia. La segunda detonante fue la razón de que no acogió el clamor ciudadano en decir que se revoque el acuerdo y sentarse a negociar transparentemente con las organizaciones, con el pueblo ecuatoriano. Entonces, lo que se pudo ver en el paro de octubre fue también un capricho político que desencadenó no en una confrontación, sino un enfrentamiento liderado por la señora ministra frente a sus adversarios políticos. Yo no quiero llamarlos enemigos políticos, sino más bien adversarios y como quien dijo, quién se lleve el trofeo. Y efectivamente en la confrontación no se llevó nadie el trofeo, sino más bien que dejaron destruido Quito, dejaron muertos, dejaron 20 personas que perdieron un ojo y de eso la señora ministra no dice nada. Entonces tenemos que mirar al tema en su contexto general, no solamente las dos causales que han sido tipificadas y obviamente que han sido fundamentadas y sustanciadas y motivos y razones suficientes para que la señora ministra sea censurada. Asambleísta, la ministra también ha argumentado muchas veces que hay un sesgo de machismo frente a toda su actuación ante el legislativo.
Yo creo que no es eso, no es así. El hecho, en el tema de la equidad de género, si alguien va a un ministerio, tiene que enfrentarse como ministro o ministra y dar una respuesta al pueblo ecuatoriano. Yo, como el que más rechazo toda actitud machista, yo sí predico y practico la equidad de género desde mi casa, desde la escuela, desde el colegio donde he tenido la oportunidad. Entonces, no hay ningún tipo de sesgo por el tema de la equidad, sino más bien por la falta de respuesta al pueblo ecuatoriano. Reitero, al tema de octubre hay que mirarlo en todo su contexto. Si ella, que estaba al frente del tema de la seguridad, ¿por qué no fue exigente en el tema del servicio de inteligencia y no pudieron prever en lo absoluto todo lo que se vino? Y es más, que no se nos diga que la Asamblea estuvo escondida o no hizo nada en el tema del paro de octubre. Estuvimos intercediendo ante el gobierno para que se revoque ese decreto. La ministra lo sabe, pero ella también sabe las razones por las cuales no le permitieron al gobierno revocar ese decreto y sentarse en un diálogo transparente a buscar las mejores alternativas a la solución del problema. Pero eso no dice. Al contrario, reitero, hubo un capricho de enfrentamiento político, politiquero entre ciertos grupos que desencadenó haciendo un tremendo daño al pueblo ecuatoriano, pérdidas millonarias, pero de eso no dice nada la señora ministra. Ahora lo que se ha centrado es en tratar de enfrentarnos o confrontar Asamblea y Policía Nacional, cuando la policía no es sujeto de juicio político. Y es más, nosotros respetamos la institucionalidad de la Policía Nacional. Entonces, que no se nos venga a decir que el enfrentamiento es entre la Asamblea y la policía. Y es más, no queremos que se confundan las cosas. El juicio político es contra la señora ministra María Paula Romo, que estuvo en la Rectoría de la Seguridad Pública en el paro, antes y después del paro. Pero, asambleísta, ahí le hago una contrarréplica de esto. Uno de los causales, y el principal, es bombas lacrimógenas caducadas. Esto el comandante de la policía indicó que además es un tema interno de la policía, más no de la ministra. Y también, pues, la ministra ha dicho que no puede estar atrás de la actuación de cada uno de los policías. Bueno, esa es una disculpa sin fundamento de la señora ministra. No, lo dijo el comandante, ¿no?, de la policía cuando salió con la ministra. Él tampoco puede decir otra cosa, porque usted ha visto que, y obviamente en lealtad a la señora ministra, tienen que articular, sobre todo tratar la defensa. Pero no hay que perder de vista que la ministra de Gobierno o el ministro de Gobierno es el rector de la seguridad y es el responsable de todos los equipamientos del que debe tener la Policía Nacional, de dotar lo adecuado y lo suficiente para el tema del enfrentamiento que debe haber, en este caso, de repeler a los manifestantes violentos en el paro de octubre. En todo caso, nosotros hemos dejado claro también que al no tener los insumos necesarios, los instrumentos necesarios, incluso se ponía en riesgo la Policía Nacional, porque si bien es cierto, ella dice que las bombas lacrimógenas caducadas no causaban más daño, más bien eran menos efectivas. Ahí está prácticamente diciendo que poníamos en riesgo a la Policía Nacional porque no se podía repeler, y eso desencadenó inclusive en que hagan uso inadecuado de la fuerza, en el sentido de que tenemos personas que fueron heridas, 20 personas que perdieron el ojo, y que hay testimonios y evidencias que pudieron haber sido por el lanzamiento directo de aquellas bombas que según ella no servían. ¿Y eso es responsabilidad de la ministra asambleísta? Efectivamente es así, porque ella tenía al frente de la seguridad y el control de la Policía Nacional, desde la pirámide de la jerarquía de la autoridad, que empezaba en la ministra y desencadenaba obviamente en el policía que sale a hacer los operativos. Todo esto tiene una razón de ser. Entonces, que no se nos diga que estamos en contra de la policía. No, cuidado. ¿Qué opinión ha dicho y qué tiene usted, más que dicho, qué opinión tiene usted de otros asambleístas que han salido, han dicho que este juicio político no tiene ni pies ni cabeza? Bueno, de ser así, también que digan que no tiene ni pies ni cabeza la exigencia que hubo hace algunos meses atrás al presidente de la República que le pida o le exija la renuncia a la ministra. Hubimos 124 asambleístas que estuvimos en esa línea.
porque a más allá de las causales se suman los hechos que se vinieron después de la solicitud del juicio, el tema de hospitales, el tema de repartos, la vinculación de dos exasambleístas que están llamados, uno preso, otro llamado a juicio político, en los cabildeos, en los chats, en que la mencionan en reiteradas ocasiones a la señora ministra. Aquellos asambleístas que están diciendo eso en los actuales momentos, que dicen que no tiene ni pies ni cabeza este juicio, más que certezas, nos dejan muchas dudas de que siguen en las mismas prácticas fraudulentas, mafiosas, de querer defender lo indefendible a cambio de algo. Y ese cambio de algo se llama repartos. ¿Y de dónde vienen los repartos? Vienen desde la presidencia de la República, derivados en los diferentes ministerios. Entonces, que no nos sorprendan o que no les sorprendan también que aquellos videos que están circulando nacen de una realidad, aunque para muchos sea una especulación. ¿Le puedo preguntar algo, asambleísta? Yo siempre que entrevisto a políticos como ustedes, siempre hablan del reparto, siempre hablan en este punto de que se conoce, se sabe. ¿Por qué no se denuncia este tipo de cosas en la Asamblea? Si sabemos que hay repartos, como dice usted, ¿por qué no se los denuncia frente a frente y se dan nombres y se indica cuáles son? Mire, hay denuncias inclusive que han derivado de la Fiscalía. Pero en el marco de la competencia, de la independencia de las funciones del Estado, cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hay denuncias de influencias. Hay asambleístas que están procesados y a nosotros nos corresponde hacer lo que corresponde, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, si es que algún juez o alguna jueza lo solicita, y así lo hemos hecho. Lo hicimos con un asambleísta de Madrid. Pero ha sido la prensa asambleísta la que denuncia esto, no Casa Adentro. Efectivamente es así, y yo como el que más celebro ese periodismo investigativo que ha habido, pero usted sabe que también estos son faltas ocultas, faltas oscuras, que así se las llama en el tema del derecho, ¿no? Entonces no es tan fácil, pero dejan a la luz del día muchas evidencias. Es como por decirle algo, la señora ministra rechaza y dice que esos chats del señor Azuero, del señor Mendoza, en los que la involucran, dice que son falsos, que son montados. Entonces se requiere una investigación prolija y obviamente peritajes que nosotros como asambleístas no los tenemos, pero sí los tiene la justicia ordinaria, la fiscalía, para que haga la investigación correspondiente. Voy a tomar unas palabras suyas de un momento. Usted habló que la asamblea está desgastada, que de acuerdo a ello no tendría capacidad moral para que poder pues también interpelar o en este caso censurar a otro estamento que también está siendo cuestionado. ¿Por qué? Mire, esa ha sido la retórica y yo le diría hasta una campaña orquestada a través de algunos medios de comunicación venida desde el Ejecutivo para desprestigiar a la Asamblea Nacional y tratar de limpiar todos los errores venidos desde el Ejecutivo, incluso esas salpicaciones de corrupción. Pero yo tengo que decir al pueblo ecuatoriano, no todo se puede generalizar. En la Asamblea hay y habemos asambleístas honestos y decentes que sí sabemos a qué nos mandó las provincias a la Asamblea Nacional. Y hoy quiero que se refleje esa decencia, porque realmente los que sabemos a qué fuimos vamos a dar una respuesta al pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano estará pendiente. La señora ministra ha dicho el otro día en un evento de la Policía Nacional que efectivamente puso en alto a la Policía Nacional, como yo también la pongo y muchos ecuatorianos la ponemos. Y ella decía que si la Asamblea tendrá la misma decencia o podrá decir lo mismo que la Policía Nacional. Yo al contrario, le digo a la ministra, si el pueblo ecuatoriano podrá decir lo mismo de ella, pero hoy vamos a ver quiénes estamos del lado realmente de la transparencia, de la fiscalización honrada y honesta, a cambio de nada, sino solamente dándole una respuesta al pueblo ecuatoriano que exige transparencia y exige sobre todo castigo y censura a quienes hacen malas cosas desde las funciones diferentes del Estado. Hoy sabremos el desenlace, asambleísta. Vamos a un tema más que también habla justamente de su presidencia de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo está pues el tratamiento del juicio político al exministro de Finanzas, Richard Martínez? Bueno, en principio tengo que decirle que no está en la Comisión de Fiscalización, sigue en el congelador, hablando metafóricamente, o en el escritorio del presidente de la Asamblea. No ha llegado, no tenemos ningún juicio político en la Comisión de Fiscalización y Control Político. O sea que esto es en un supuesto de los 5 juicios políticos que le quieren hacer, o los 5 pedidos.
Sí, efectivamente, no tenemos ninguno, sigue durmiendo en el sueño de los justos, e incluso el otro juicio de la señora ministra María Paula Romo, que ha sido por causales del tema de repartos de hospitales, tema de hospital de Pedernales, aún no llega a la Comisión de Fiscalización. Eso es importante que el pueblo ecuatoriano tenga claro, porque el juicio que llega a la comisión nosotros lo sustanciamos en los plazos establecidos, que no va más allá de 25 días, porque esa es la responsabilidad que tenemos. Finalmente, asambleísta, justamente hablando del tema del exministro Martínez, ¿tiene sentido un juicio político luego que él ya ha renunciado? ¿Cuál es el objetivo de esto? Miren, el juicio político tiene que ser inmediato, porque tiene que, realmente el objetivo es censurar a quien cometió un error y obviamente quien lo sucede evite cometer esos errores, pero pierden gran sentido, por decirlo menos, esta espera. Mire este juicio de la señora María Paula Romo a los 10 meses de haber solicitado. Mucha gente ya se está olvidando de los hechos de octubre, sin embargo, a los 10 meses se sustancia y se va a procesar un juicio. Los del señor Martínez también es una vergüenza ajena para la Asamblea Nacional. No es culpa. Lamentablemente se nos congeló. Se nos quedó lamentablemente el asambleísta Elio Peña, una verdadera lástima, estábamos en la parte final de esta entrevista. De cualquier manera, asambleísta, se nos está viendo, le mandamos un abrazo grande, pues nos ha comentado algunas de las inquietudes que teníamos sobre estos dos puntos, los juicios políticos, el juicio a la ministra de Gobierno y también el posible juicio que he dicho que todavía no llega a la comisión respectiva. Tiempo de hacer una pausa, nosotros ya venimos con...